o es lo más apropiado de acuerdo a muchas experiencias que se han tenido. Y nos dejan en libertad. Claro está que, lógicamente, las normas a nivel mundial han alcanzado una posición muy expectante y también de interés para todos nosotros, porque es el que nos guía durante la secuencia de los procesos, cómo debemos garantizar al final el tipo de objetivo que estamos buscando. Entonces, las normas referidas a lo que es mantenimiento, del cual yo hago referencia, que está definida por la ISO 14224, nos habla de cómo debemos considerar los elementos, o sea, o los equipos o los activos cuando queremos nosotros hacer un análisis en particular, ¿no? Ustedes saben que en una empresa, en una organización, van a tener una serie de activos, en este caso, que lógicamente se maneja. Y uno de los activos son las máquinas rotativas, por ejemplo, que están directamente relacionados a la parte productiva. Entonces, ese es uno de los elementos. Claro, para nosotros los mecánicos quizás asociamos eso, pero no solamente mantenimiento tiene que ver exclusivamente con el área mecánica. Yo les mencionaba que tiene que ver con todas las áreas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la parte de electricidad. Bueno, quizás lo primero y lo primordial que se nos viene y se les viene a ustedes en mente, vendrían a ser los motores eléctricos, ¿no? Pero aparte de los motores eléctricos, hay otros equipos más que entran dentro de lo que es el proceso de transformación de la energía, ¿no? Que pueden ser, como yo les decía, los transformadores, los disyuntores, los conductores, ¿verdad? Los switch. Es decir, hay una serie de elementos que forman parte y además en muchos de los motores y generadores, pues siempre vamos a tener unos sistemas que nosotros llamamos el embobinado, ¿verdad? Que es el que tiene y genera lo que es el campo magnético. Entonces es un campo electromagnético que lógicamente me va a generar, en este caso, la energía dentro de esta especialidad de lo que es la parte de electricidad. Y si hablamos de la electrónica, de igual forma, ¿verdad? Vamos a encontrar una serie de componentes diversos que lógicamente contribuyen también a la parte productiva, ¿cierto? Ustedes en la parte mecánica, como estamos hablando de la parte electrónica, quizás uno de los elementos que lógicamente ustedes van a ver en forma continua, y no solamente en mantenimiento, sino en todo proceso, ¿verdad? Vendría a estar relacionado a la parte de las comunicaciones. No las comunicaciones de las personas, sino las comunicaciones dentro del proceso productivo, ¿no? Una máquina A, una máquina B, cómo se relacionan la máquina A con la B, y por lo tanto dentro de ellos ustedes establecen componentes electrónicos que permitan hacer algún tipo de actividad específica. De repente medir, ¿correcto? O de repente controlar, controlar en este caso la corriente, los voltajes. Ustedes muy bien saben que cuando hacen el arranque de un motor eléctrico, lógicamente el torque, la corriente, en el momento en que ustedes levantan el switch, se genera un pico enorme, ¿no? Que puede llegar hasta 5 veces, 6 veces la corriente nominal del motor eléctrico. Y en los torques también de igual forma, el torque a la hora de arranque crece considerablemente de 2, 3, 4 veces de lo que vendría a ser el valor del torque. Entonces son condiciones que lógicamente debemos de controlar. Claro que cuando uno tiene una máquina pequeña y no hace ningún tipo de controles sobre estos casos, los efectos son mínimos. Pero cuando son máquinas
En primer lugar, de una considerable potencia y además de costos. Es, ahí sí ustedes tienen que necesariamente considerar cómo tienen ustedes que hacer el control. Entonces vienen todos los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, tienen ustedes una variedad en la parte de lo que vendrían a ser las disciplinas. Estamos hablando de la disciplina mecánica, la disciplina eléctrica, la disciplina electrónica, ¿verdad? La parte de instrumentación y todos esos temas que tiene que verse. Ahora, si ustedes quieren a ello adicionar, que muchos de ustedes probablemente estén estudiando la parte de lo que vendría a ser la mecatrónica, ¿no? La mecatrónica al final no es más que una parte de lo que vendría a ser este conjunto de elementos para poder garantizar el proceso. Entran ustedes a la parte, creo que hay otros que tenemos nosotros especialidades como ingeniería naval. Ingeniería naval también se resume exclusivamente a la parte mecánica, ¿no? Entonces, la fuente, la base de todo esto, lógicamente tiene que ver con la parte mecánica, con la parte eléctrica y con la parte electrónica. Entonces, y sobre ello se derivan muchas de las otras especialidades que lógicamente se requieren para nosotros en un proceso de mejoras y un proceso de mejor optimizaciones dentro de lo que es la parte productiva. ¿Correcto? Entonces, las normas ISO 14224 nos da prácticamente una buena guía. No es una guía cualquiera, no, es una buena guía sobre cómo nosotros debemos analizar, evaluar, considerar los elementos de estudio. Entonces aparecen los sistemas, subsistemas, elementos, piezas y componentes. ¿Verdad? Eso clarísimo dentro de lo que expliqué el día de ayer. Ahora, esto, lógicamente que como si usted quiere analizar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, está usted en el laboratorio 5 o en el laboratorio 4, que muchos de ustedes deben haber pasado por allí. Entonces, si ustedes están en el laboratorio 5, pueden ver la infraestructura del laboratorio 5. Y dentro de todo ese ámbito o esa área, ustedes van a encontrar máquinas diversas. Claro que para nosotros está acorde con los conocimientos y la parte académica y de experiencias que debamos hacer. Pero en resumen, sigue siendo una máquina. ¿Estamos? Sigue siendo un equipo. Entonces, de repente entran ustedes ahí a lo que vendrían a ser los equipos de la parte hidráulica, la turbina Pelton o la turbina Francis. Ustedes hablan de la turbina Pelton, pero cuando comienzan a analizar la turbina Pelton encuentran que hay una serie de elementos y componentes y sistemas y subsistemas, ¿verdad? El sistema de repente para ustedes, de acuerdo a cómo puedan considerar, dice, toda esa unidad para ustedes es la turbina Pelton. ¿Cuáles son los subsistemas? Entonces usted tiene que comenzar a definir cuáles son los subsistemas. Van a encontrar que hay tuberías, van a encontrar que hay un motor eléctrico, van a encontrar que hay válvulas, ¿verdad? Y instrumentación, van a encontrar que existe la parte de energía eléctrica, los conductores, las fuentes de bancos de resistencia que se están ahí colocadas. Y si ustedes en el laboratorio 4 van también de igual modo, muchos que de repente han pasado lo que son procesos de manufactura, tienen el torno, por ejemplo, tienen la fresadora, pero lo ven ustedes el torno dentro de todo ese ambiente, ¿no? Una ubicación específica. No está, no está que ese torno un día está aquí, mañana está allá o el otro mes está en otro lugar. No, tienen una ubicación. Entonces, esa ubicación para ustedes está considerada dentro de lo que vendría a ser la taxonomía
de lo que establece la ISO la 14224. Entonces yo le decía, esa taxonomía lo divide en 9 niveles. De esos 9 niveles, estas primeras que están relacionadas, las 5 primeras están relacionadas a su ubicación y sus usos, ¿verdad? Por ejemplo, la turbina Pelton tiene un uso. Pueden tener ustedes también el caldero, por ejemplo, ¿verdad? El caldero, el caldero de vapor, que tiene otro uso. Las compresoras y los tipos de compresores que tienen ustedes allí. Cada uno tiene diferentes usos, entonces ustedes pueden analizar o hacer el estudio de algún tipo de sistema, pueden hacer estudios de algún tipo de subsistema, o pueden hacer estudios de elementos, o pueden hacer los estudios de las piezas y componentes. Entonces el ámbito es grande para nosotros dentro de lo que es mantenimiento. Pero para poderlas ubicar, identificar, ¿verdad? Usted tiene que aplicar las normas 14224, haciendo muy bien la identificación de usos y ubicaciones, y luego las otras 4 finales, que son la subdivisión de equipos y la lista de materiales, que eso realmente corresponde exclusivamente a mantenimiento. Identificar el equipo, identificar el subsistema, identificar los componentes y los elementos que son mantenibles, y al final las piezas. Entonces, todo eso de ahí es un conjunto de lo que se establece como jerarquía de las normas ISO 14224. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la siguiente, yo les voy a mostrar dentro de lo que es la norma 14224 lo referente a la jerarquía o a la parte de lo que es taxonomía. A ver, me dan unos minutos. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela conocer para poder irles explicando mientras yo voy buscando el archivo y mostrar las normas ISO 14224. A ver, me confirman ahora si están viendo lo que estoy presentando referente a la norma ISO 14224. ¿Sí? A ver, señores alumnos, ¿me escuchan? Sí. Oh, ok, Alessandro. Gracias. Miren, entonces, aquí ven ustedes lo que es la norma ISO 14224. Y miren y lean bien lo que dice el título. Dice, industria de petróleo, petroquímica y gas natural. Y luego habla sobre la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimientos de equipos. ¿Verdad? Entonces, solamente leyendo lo que es el título, pues ustedes me dirán qué cosa tiene que ver esta parte de lo que es industria de petróleo, petroquímicas y gas natural con lo que yo les estoy hablando de las diversas disciplinas que lógicamente existen en el ámbito industrial, ¿verdad? Casi no existe, pero esta norma, cuando se edita y se presenta, ¿verdad?
se trabaja exclusivamente para este sector de la industria de petróleo, petroquímica y gas natural. ¿Y por qué no se trabaja para otras áreas, como la parte minera, como la parte de pesquería, como la parte de industria de alimentos, etcétera, verdad? No lo dice, pero hay una razón muy importante. Significa que de todas las áreas o de especialidades que se tiene en la parte técnica, lo que es referente al petróleo, petroquímica y gas natural es una de las áreas que lógicamente genera un riesgo muy grande, ¿no? El producto que lógicamente se está analizando es el petróleo. Entonces, el petróleo, ustedes pueden lógicamente saber de que vendría a ser un elemento muy fácil de inflamarse. Una chispa y se produce el incendio. Entonces, trabajar con un producto de este nivel de riesgo, lógicamente hay que tener consideraciones muy importantes, ¿no? Ustedes deben haber visto dentro de las noticias a veces que se nos presentan en nuestros medios, ¿verdad? De que estaban trabajando, dicen, no, lo que es un tanque para lo que es un camión, un recolector o un tanque de almacenamiento de combustible y estaban trabajando con soldadura. Y resultado final, explosiona todo lo que es el tanque con consecuencias fatales, etcétera, etcétera. Más de una ocasión hemos tenido esos tipos de noticias, ¿verdad? Y eso, que son con elementos residuales que se está trabajando dentro de la parte del grado de inflamabilidad y de explosión que pueden tenerse de estos productos. Así que se imaginan ustedes una industria en la cual todos los días el personal, los equipos, los sistemas están expuestos a ese gran riesgo. Por eso es que esta norma se elabora en función de esta área. Pero debido a las exigencias, más que nada, de todos los puntos, con el tiempo, lo que se establece como principios de las partes normativas en lo que es mantenimiento es muy útil para las otras áreas, que lógicamente son áreas de menor grado de riesgo, ¿verdad? Ustedes en la minería, por más grande que tengan los equipos, etcétera, el riesgo que se tiene debido al producto que manejan, que no es inflamable, no hay ningún problema. Es menor. Entonces, las consideraciones y las exigencias que se hace con la norma 14224 tranquilamente cubre para el resto de las otras especialidades. Entonces, para ustedes, esta norma es como una norma que le va a permitir elaborar y trabajar para las otras disciplinas en este caso. No van a encontrar todo lo que quisieran, por supuesto, porque no está desarrollado para cada una de las áreas, pero sí van a encontrar los conceptos, una gran cantidad de información que le pueda permitir, lógicamente, como una guía o consideraciones para que ustedes establezcan su real control de análisis. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, ustedes acaban de encontrar todos estos detalles, pero me voy a ir directamente a lo que son los contenidos, para que ustedes puedan entender muy bien
como está estructurado esta norma 14224. Claro que los primeros puntos están referidos al alcance, referencias normativas, términos y definiciones, términos abreviados, etc. ¿Correcto? Relacionado a lo que es mantenimiento. Como capítulo número 5, ya entramos a lo que vendría a ser las aplicaciones, donde se hace relación a los equipos, la cobertura de los equipos. Se establece los equipos cuando uno trabaja, necesariamente está en función de los periodos de tiempo. Entonces se definen los periodos de tiempo. Usuarios de este estándar internacional, bueno, se habla sobre quiénes son los que van a usar este tipo de normativa. ¿Cuáles son las limitaciones? Y finalmente, los intercambios de datos dentro de lo que vendría a ser los mantenimientos de confiabilidad. Punto 6, el capítulo 6, están los beneficios de la recolección e intercambios de datos. Yo les mencionaba a ustedes que uno de los puntos muy trascendentales en mantenimiento es la data, ¿cierto? Entonces, esa data, ¿cómo se recolecta? ¿Cómo se hacen los intercambios de uno a otro? ¿Y cómo se llega a tener y estructurar adecuadamente? Lo dice aquí en el capítulo 6. El 7 sigue hablando de la calidad de datos, ¿verdad? El número 8 es lo que acabamos de ver, límites del equipo, taxonomía, definiciones de tiempos. Entonces nos podemos ir directamente al punto 37, pero quiero terminar un poco explicar el contenido. En el número 8 se habla, perdón, en el número 9 se habla de los datos recomendados para equipos, fallas y mantenimiento. Y luego se generan los anexos. Anexo A, B, C, que son muy importantes, D, E y F. El anexo A está referido a los atributos de clase de equipos. Entonces podemos entrar a ver las clases de equipos, cómo las normas las clasifica, cómo las diferencia y cómo las agrupa en este caso. Esto sirve usted para referencia de acuerdo al ámbito donde quieran ustedes aplicar. El anexo B, interpretación y notación de los parámetros de fallas y mantenimiento. La C, la guía de interpretación y cálculos de los parámetros derivados de la confiabilidad y mantenimiento. Anexo D, requisitos de datos típicos. El anexo E, indicadores de requerimientos claves, es decir, los KPIs y los benchmarking. Y la F, clasificación y definición de fallas críticas de seguridad. Entonces, como ven ustedes, es un ámbito bastante completo de lo que son las normas referidas a mantenimiento. Veamos rápidamente, hagamos una mirada rápido de lo que vendría a ser el capítulo 1, ¿verdad? Está referida, dice, a la industria de petróleo, petroquímica y gas natural. Muy bien, está el alcance. Las referencias normativas, los términos de definiciones, y miren ustedes, en los términos de definiciones se definen, por ejemplo, en este caso, tiempo activo de mantenimiento. ¿Qué cosa es? Según la norma, es la duración de una acción de mantenimiento, excluyendo las demoras logísticas. Tiempo activo de reparación también define. Disponibilidad también llega a definir lo que es disponibilidad. Límites. Fallas de causa común. Fallas de modo común. Mantenimiento basado en condiciones. Mantenimiento correctivo.
fallas críticas, fallas de degradación, demanda, vida útil de diseño, métodos de detección, estado de parada, estado no disponible y estado deshabilitado intermitentemente, es decir, cómo paran las máquinas, ¿no? Tienen todas estas condiciones de estados cuando se realiza una paralización. Tiempos de parada, lo que es el downstream. ¿Qué cosa es el downstream? Clases de equipo, o sea, definiciones, datos, y así por, por lo que indican las normas, aquí dice lo que es una falla, causas de falla, datos de falla, frecuencias de falla, impactos, mecanismos de fallas, modos de fallas, falla bajo demanda, tasa de fallas, defectos, falla oculta, error humano, fatiga humana, estado de inactividad. Y seguimos con las definiciones, ¿verdad? Mantenibilidad, mantenimiento, conceptos del mantenimiento, datos de mantenimiento, impactos, horas hombre de mantenimiento, plan de mantenimiento. Son definiciones que establece en este caso las normas 14.2.24. Bien, lleguemos hasta el punto 4, que está relacionado a lo que es el ámbito. Miren ustedes la cantidad de definiciones. Así que también se define qué cosa es taxonomía. Clasificación sistemática de ítems o equipos o no, o activos en grupos genéricos basados en factores posiblemente comunes a varios ítems. Luego vienen los términos abreviados. ¿Qué cosa es el CAPEX? ¿Qué cosa es CBM? O sea, todo la parte de terminologías abreviadas, lo que significa en este caso en estas normas. Lo mismo también nosotros vamos a usar. El capítulo 5 ya está referido a la aplicación o coberturas de equipos, ¿verdad? Beneficio de intercambios de datos. Aparecen los términos CAPEX, OPEX. Calidad de datos 7. No, miren ustedes todo lo que contempla en este caso las normas. Y aquí en el punto 8, que era lo que yo les estaba hablando, define los límites de equipos, taxonomía y definiciones de tiempo. Lo que acabo de expresarlas, ustedes se define bajo esta característica, ¿no? Ponen hasta ejemplos también y llegan a este triángulo de los 8 niveles de clasificación, ¿verdad? Los 5 primeros están referidos a las ubicaciones y los otros a las subdivisiones de equipos, que es lo que nosotros como mantenimiento sí nos interesa. Aquí van a tener ustedes toda una idea de ejemplos de taxonomía. Industria, por ejemplo, en este caso, el tipo de industria principal, de acuerdo a la norma, lógicamente la industria de petróleo, de gas natural y petroquímica, ¿verdad? Y si ustedes están en otro tipo de industria, pues harán referencia a cuál de ellas es. Categorías del negocio también definen las categorías de instalación, de categorías de planta, unidad y de sección en este caso. Y todas esas ustedes las pueden encontrar en las tablas A1, A2 y A3. Esta es la tabla A2.
La tabla 3 está aquí. Parámetros de confiabilidad. Todo lo que son líneas de tiempo. Tienen un diagrama de los tiempos de mantenimiento, en la parte de mantenibilidad, qué significa y cómo están distribuidos los tiempos. También lo vamos a ver en el curso. Y lógicamente entramos a los datos de los equipos, clasificación, ubicación, etcétera. Entonces, en esos datos de los equipos, ustedes van a tener los anexos A y B. La estructura lógica de los fallos. Datos de equipos comunes para toda la clase de equipos. En la industria, la parte petroquímica, dependiendo dónde están trabajando los equipos, lo que es en el upstream, midstream o lo que es downstream, ¿no? Generalmente esta norma se encuentra en inglés, ¿no? Pudimos ubicar una en castellano para que lógicamente ustedes tengan una facilidad. Pero de aquí para adelante, las otras normas que vamos a irles yo presentando están prácticamente en inglés. Categorización del mantenimiento. Miren ustedes, toda esta parte de mantenimientos. Y establecen las categorías de mantenimiento y cómo se definen en este caso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, voy a quedarme en ese punto. Voy a volver a la parte del PowerPoint. ¿Ok? Entonces, todo esto, todo lo que les estoy explicando con mayor profundidad y con definiciones apropiadas de acuerdo a las normas se establece. Ahora, hay otras normas que también hacen definiciones y ustedes van a ir comparando cuáles son las que tienen una mayor, pues, comprensión, llamemos así, de estos términos en este caso. Para mí, por ejemplo, mucho de la parte de la ISO 14224 están muy bien estructuradas. Considero que se puede hacer las consultas en forma adecuadas y estas tenerlas como aplicación posterior de acuerdo a los trabajos que ustedes realicen en mantenimiento. Entonces, lo que está ocurriendo para ustedes, en realidad, vamos a hacer el estudio de la máquina. Yo les decía, bajo dos condiciones. Si está funcionando o está parada. No tiene más. Si está funcionando, que es lo que nos interesa a nosotros que funcione los tiempos más largos posibles, manteniendo la calidad, manteniendo la fiabilidad, la confiabilidad, ¿verdad? Sin alterarse en este caso. Y cuando se para, producto de una falla, entonces los tiempos de paralizaciones para nosotros tenemos que pensar que deben ser los más cortos posibles, porque si no, perdemos en producción. Por lo tanto, nuestro mayor interés de nosotros al estudio de lo que es mantenimiento son las fallas, ¿verdad? Si el equipo para el cual ha sido seleccionado o diseñado, ¿verdad? Para el proceso productivo no cumple con las funciones establecidas, entonces el equipo ha fallado. Eso es lo que siempre les he dicho.
Entonces, eso debemos de evitar que ocurra lo más continuamente posible. Entonces, estas fallas se dan en forma fortuita, casi uno no sabe qué es lo que está ocurriendo y por qué están fallando. Y ahí viene, lógicamente, posteriormente el análisis. Entonces, las fallas para nosotros es muy importante. Cuando nosotros usábamos el mantenimiento correctivo, no nos importaba porque solamente esperábamos que fallara para hacer el cambio del elemento y restituir el equipo en su funcionamiento. No había más. No hacíamos más estudios. Pero luego nos hemos dado cuenta de que realmente, ¿por qué tenemos que esperar que el equipo falle? Debemos de adelantarnos a los fallos. Entonces, para nosotros surge un concepto muy importante, lo que está relacionado con lo que es el fallo, ¿no? Aquí yo les digo, se produce una falla cuando el elemento deja de realizar, digamos, esas funciones para el cual está definida. Y lógicamente, para nosotros identificarlas a veces es difícil y de acuerdo a los elementos como se presenten. Usted puede analizar de repente un componente. Voy a analizar solamente rodamientos. Es un solo elemento, una sola pieza, qué sé yo, ¿verdad? Pero si usted quiere analizar la bomba, ya tiene más de un componente. Entonces, se generan, en este caso para nosotros, un tipo de bloques que debemos de analizar. Y por lo tanto, el análisis del estudio de las fallas ya se va volviendo más complejo. El aspecto más sencillo de un estudio de fallas es estudiar en las piezas, ¿no? Últimas sobre el cual usted quiere hacer su análisis. Por lo tanto, el tiempo de falla, que lógicamente para nosotros no es más que un sinónimo de la parte de operaciones, que justamente está libre de fallos, se muestra de una forma aleatoria. Usted no siempre va a tener ese tiempo constante. Por más que estudie un componente único, no se va a presentar de forma constante los tiempos. Es decir, cada 10 días va a fallar. Usted llega al 10 días y el elemento sigue funcionando. Y puede pasar 15, 20 días de repente. O de repente a los 10 días, cuando usted quiere analizar, ya falló al octavo día. Pero esos son elementos únicos. Pero cuando usted tiene una cantidad de componentes, las cosas se hacen más complejas. Entonces, el elemento o la variable que vamos a estudiar es aleatoria. ¿Correcto? Es aleatoria. Por eso los principios y los conceptos de probabilidades para ustedes y para nosotros es muy importante en mantenimiento. Ahora, ese elemento transitorio o aleatorio, perdón, ¿verdad? Que se presenta, le podemos dar un contexto de mejor forma para poderla estudiar. Entonces, en estadísticas y probabilidades, nosotros estudiamos las funciones continuas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer que esas funciones sean aleatorias, pero también continuas para poderlas analizar. Entonces, aparecen las funciones de densidad de probabilidades, las funciones acumulativas, ¿no? Que son los dos elementos importantes en estadística que para nosotros es necesario. Entonces,
Las fallas que se van a ir presentando las vamos a reconocer en su clasificación. ¿Cómo? Primero, los modos. Los equipos fallan de acuerdo a un modo, y decimos un modo de fallo. Entonces la definición, y eso según la norma 14224, ustedes van a leer allí en la norma, dice, modo. El modo de una falla es el síntoma. En otras palabras, es el efecto local por el cual se observa la falla. Por ejemplo, abre, cortocircuito o deriva componentes electrónicos, ruptura frágil, fluencia, agrietamiento, hacimiento, fatiga para componentes mecánicos, etc. Todo eso usted lo puede ver en las tablas, en el anexo B7, 8, 9, 10 hasta el 15. La norma 14224 agrupa los modos e identifica los modos de fallos, pero claro, por supuesto para la disciplina de lo que es el petróleo, ¿verdad? Y la parte petroquímica y gas natural. Para ellos establecen los modos de fallos. Pero esos modos de fallos usted lo puede utilizar en cualquier industria, porque van a establecer un código, van a darle como un nombre en este caso. Entonces, el modo se define de esa manera, el modo de fallo. Luego viene el otro, que es la causa de fallo. La causa de una falla puede ser intrínseca debido a debilidades en el artículo, desgastes, o extrínseca debido a errores, mal uso, mal manejo durante el diseño, producción o uso. ¿Verdad? Entonces, cuando usted tiene una falla, tiene que pensar en clasificar esa falla de acuerdo a un modo. Luego identificar cuál es la causa. Luego el efecto de la falla. ¿Verdad? ¿Cómo se manifiesta el efecto de la falla? De repente se manifiesta en una paralización completa, una ruptura, un incendio, una explosión, no sé. Pero el efecto de falla usted tiene que identificarlas. Y finalmente, el mecanismo de fallos. Entonces, cuando se presenta un fallo, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero la norma nos ayuda a comprenderlo mejor y ustedes tienen que hacer todo este análisis completo. Por ejemplo, esa figura que les muestro a ustedes ahí en la parte derecha. ¿Qué cosa es? Es una tubería que conduce agua, ¿verdad? Y por lo tanto, se está produciendo fuga del agua, ¿no? De la sustancia en este caso. Entonces, esa fuga usted determina como lo que es el modo de falla de la tubería que conduce el agua. Entonces, ese es el modo de falla, la fuga, ¿verdad? El mecanismo, por ejemplo, en este caso, se puede deber, por ejemplo, a estos agujeros que se están presentando, a estas faltas de uniones que se están dando de repente, que era una unión soldada y ahora ya falló toda esa unión soldada. Y por ahí comienza la fuga, ¿verdad? Entonces el mecanismo, lógicamente, es lo que va asociado al deterioro de lo que vendría a ser esta tubería. ¿Por qué se hace el agujero? ¿Por qué fallan de repente las zonas soldadas? No se sabe, ¿verdad? Entonces el mecanismo es donde nosotros podemos apreciar en cada uno de ellos que tienen la capacidad de hacer perder la función de contención, en este caso,
o de retener el agua dentro de la tubería. Cuando eso se rompe, entonces se produce la fuga. Por lo tanto, todos estos mecanismos la podríamos nosotros mostrar en estas fotografías. Con el tiempo, ustedes saben que todo se genera un deterioro. Esta primera fotografía, ustedes ven que de repente esa es la curva de la tubería soldada y ustedes han hecho el corte en la parte intermedia para analizar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, cuando el flujo viene, las mayores presiones se alojan en esta curvatura del radio mayor exterior, ¿verdad? Y se generan las abrasiones en este caso. O puede ser que la tubería en otros puntos se haya producido, digamos, y se produce, en este caso, sistemas de oxidación, picaduras, ¿verdad? De la tubería, en este caso. Entonces, si tomamos una fotografía de esta zona y lo vemos y ampliamos, en esta tercera fotografía miramos que existen agujeros o intersticios, productos de la abrasión o de la oxidación. Entonces, son los elementos, son los mecanismos que hacen que la contención del agua dentro de la tubería no se pueda mantener. O usted mira en forma interna o forma exterior que se presentan fisuras en la tubería. Estas fisuras generan las grietas por las cuales se perfora la tubería de la pared y se genera lo que es la fuga, ¿verdad? Entonces, todo es producto del deterioro. O de repente en estas uniones donde deberíamos tener una brida conectada, también se va produciendo la oxidación y se va perdiendo la capacidad de los espesores para poder soportar las presiones internas. Y se produce la fuga del agua. Entonces aquí usted puede muy bien asociar qué cosa es un modo de fallo y qué cosa es un mecanismo. La causa, el efecto, ¿verdad? La causa, usted dirá, bueno, ¿cuál es la causa de que se produzca lógicamente este tipo de oxidaciones, ese tipo de abrasiones en las tuberías, etcétera? Y usted cómo tiene que intervenir. Eso implica necesariamente tener al personal de mantenimiento capacitado en el análisis de todos estos temas que estoy comentando. Porque si no, ¿cómo vamos a dar solución? Es un tema mecánico, ¿sí? En este caso es un ejemplo de un tema mecánico. Les hubiese presentado de repente también un caso de un transformador eléctrico y podríamos analizar el modo, los mecanismos, la causa y el efecto. El efecto dice que no es más que la consecuencia de una falla. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber qué ocurre cuando lógicamente se presenta, digamos, las condiciones de fuga y el efecto y consecuencias para nosotros. Se paraliza lo que vendría a ser la línea de conducción y se paraliza otros, otros equipos más, porque lógicamente el agua no está llegando en las condiciones que se requieren. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Bueno, eso significa para ustedes de que cuando usted realiza mantenimiento, ¿verdad?
Usted no puede hacer un mantenimiento ilimitado que realmente pueda darle otras condiciones adicionales más a lo que vendría a ser el equipo, ¿verdad? Entonces siempre hay un límite para lo que es mantenimiento. Por eso aquí en esta área verde, lo que es el margen de deterioro, ¿verdad? Va a ocurrir cuando el deterioro prácticamente es cero, estamos nuevos, en condiciones nuevas, llamemos así, es donde el mantenimiento no puede aumentar más la capacidad de este activo fijo. Suponiendo que es la tubería misma que estamos hablando anteriormente. ¿Podemos dar mayores espesores o mayores condiciones a la tubería que lógicamente hemos instalado? No. Que nuestro mantenimiento, cuando comienza a deteriorarse, de repente comienzan a aparecerse que se desgasta las paredes y usted dice, bueno, voy a aplicar soldadura y para poder reforzar, ¿verdad? Pero no puede hacerlo a todo. Nuevamente, a lo máximo que puede usted llegar a esa condición. Entonces podemos decir que el activo fijo, ¿verdad? Bajo estas condiciones que no podemos aumentar más, lógicamente es no mantenible bajo esas condiciones. Y la otra condición es que el margen de deterioro comience a decrecer y exista un mínimo en este caso. Aquí el objetivo de mantenimiento es asegurar que la capacidad esté por encima de este nivel. Si de repente la tubería tiene un espesor de 3 milímetros, ¿verdad? Y usted identifica que en su proceso el espesor límite con el cual puede ir trabajando puede ser con 1.5, por decirlo así, ¿no? Entonces, si baja de 1.5, eso significa en cualquier momento se paraliza todo el sistema. Por lo tanto, entre los dos niveles, el mantenimiento cumple los objetivos para lo que es la capacidad del activo fijo en esta zona, dentro del margen de deterioro. ¿Correcto? Como el caso de la bomba. Nuevamente, como ustedes decían, tiene usted una bomba y la bomba tiene que trasegar el fluido, llevar desde un punto 1 hasta una altura de 30 metros y arriba conseguirlo a un caudal de 50 galones no, 100 galones por minuto y una presión de 25 psi. Esas son sus funciones. Usted define la función allí. Si lógicamente una de esas funciones no se cumple, entonces el equipo falla. ¿Preguntas? Entonces los puntos que tienen que estar dentro de la zona en verde, ¿verdad? Dentro de las otras condiciones de funcionamiento de operación que deba trabajarse, usted puede tener las posiciones diversas como en este caso. Hay puntos que podrán quedar fuera, otros dentro y otros en diferentes lugares. Para eso usted tiene que hacer control de calidad. Aquí, un poco para que ustedes comprendan qué cosa es una función. Para ese caso, según la fotografía, esa es una planta de una turbina gas. ¿Ok? Vamos a poner una turbina de una central eléctrica y es una turbina gas.
Entonces, la turbina a gas, ustedes saben que dentro de ella se produce la combustión, los gases de escape, y esos gases de escape tienen que expulsarse. Se genera una presión grande, unas temperaturas altas, y lógicamente tenemos que pensar cuáles son las funciones. Por ejemplo, una de las funciones de esta turbina a gas es dar salida sin restricción a todos los gases de escapes calientes de la turbina hasta un punto situado a 10 metros por encima del techo de la sala de turbinas. Esa es una función. Falla funcional, o sea, consideremos que es una falla cuando lógicamente en el sistema es totalmente incapaz de conducir el gas a una altura de 10 metros o más, ¿no? O no puede conducir el gas, o sea, simplemente no transporta internamente. Falla funcional. Otro concepto dentro de lo mismo, de esa función, otra falla funcional, es que el flujo de gas es restringido. Otra falla funcional, incapaz de contener los gases y no poder transportar los gases a un punto por encima de los 10 metros. Todas esas son fallas funcionales. Por más que el equipo esté funcionando, esta falla funcional implica que se paraliza. Otra función dentro de la turbina a gas es que podamos nosotros reducir los niveles de ruido de escape a un nivel de la ISO 30 a 150 metros. Los niveles de ruido. Falla funcional. El nivel de ruido excede, según la norma ISO 30, a 150 metros. Basta que, lógicamente, exceda esos valores, se produce la falla funcional del equipo. Otra función es asegurar que las temperaturas superficial de los ductos dentro de la sala de turbinas no excedan los 60 grados centígrados. Falla funcional es que la temperatura de las superficies en esas tuberías, en la parte interior, es mayor de 60 grados centígrados. Eso es falla funcional. Por más que el equipo esté trabajando, lo que ustedes requieran, pero si usted define que esa es la falla, que esa es la función, entonces la falla funcional limita y define lo que vendría a ser estas condiciones que estamos hablando de fallos. Otra función en la turbina es transmitir una señal de alarma al sistema de control de turbinas si la temperatura de los gases excede los 475 grados y una señal para detener el equipo si exceden los 500 grados centígrados a 4 metros de la turbina. Entonces, falla funcional. Se establecen hasta dos tipos de fallas funcionales. Que sea incapaz de transmitir la señal de temperatura de escape, que es de 475 grados centígrados. Es decir, no logra detectar. Falla funcional. Incapaz de transmitir la señal de apagado si es mayor de 500. Es decir, si llega a más de 500, la señal debería haber mandado a detener el equipo. Y no lo detiene, sigue funcionando. Falla funcional. Y la última, como una función característica para que ustedes comprendan, es permitir el libre movimiento de los ductos en respuesta a los cambios de temperatura. Los gases de escape se conducen a través de tuberías y como las tuberías están expuestas ahí a cambios de temperaturas, ¿verdad? Entonces van a tener ustedes movimientos dentro de las tuberías. Si usted diseña que las tuberías sean rígidas,
en cualquier momento se destruye todo lo que vendría a ser el sistema de ductos. Entonces, la falla funcional no permite el libre desplazamiento de los ductos, ¿verdad? Por estos cambios de nivel de temperatura, las elongaciones se manifiestan, los esfuerzos se hacen presentes, ¿verdad? Y si usted ha diseñado mal, los esfuerzos crecen y puede romperse todo el sistema. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, seguimos con el concepto de fallos. Por lo tanto, los fallos se pueden clasificar como fallos repentinos y fallos graduales. Fallos repentinos, dice, en este caso, las fallas repentinas o completas se denominan fallas catalépticas. Los fallos graduales, los fallos graduales y parciales se denominan fallas de degradación. ¿Se entiende, verdad? Si son repentinas, ¿no? Se rompió el eje, ¿no? Paralizó todo realmente. Es una falla cataléptica en este caso. En cambio, los graduales, no, los graduales es de acuerdo a la degradación, se va manifestando y se hace presente hasta que se pueda producir una cataléptica o los fallos funcionales ya no lo permiten. Por lo tanto, a nosotros, si a ustedes nos interesa las tasas de fallos, ¿qué cantidad de tasas de fallos tiene su sistema? Eso le da una medida que tanto se está deteniendo para el proceso productivo, si es que el equipo está siendo productivo o no. Entonces, tiene uno que contabilizar la cantidad de paradas, ¿verdad? Los tiempos que están llevando sobre el número de paradas totales. ¿Ok? A eso nosotros llamamos lo que es la esperanza de vida promedio, ¿no? Entonces, esa esperanza de vida media o promedio, vamos a llamarle nosotros el MTTF o el tiempo medio entre fallos. Entonces, la esperanza de vida de lo que vendría a ser una tendencia de la tasa de fallos está dado que la esperanza no es más que la inversa de la tasa de fallos. En algunos casos se vuelve constante, en otros casos no. Para nosotros, en los elementos no recuperables o no reparables, entonces se hace evidente el MTTF. Pero cuando tenemos elementos reparables, ese MTTF se convierte en el MTBF, el tiempo medio entre fallos. En cambio, el MTTF es el tiempo medio al fallo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, gran parte de los elementos, componentes, los sistemas, subsistemas, están expuestos
a la degradación en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que analizar nosotros, para cada caso, la curva PF, la curva de degradación. Esa curva de degradación le llamamos PF, donde para ustedes en esa curva van a identificar dos puntos característicos. Uno, lo que es la falla funcional. Ya hemos dicho que cuando se produce, cuando se llega a la falla funcional, ya prácticamente el equipo falló, ¿verdad? No tiene más que otra asignación que ya falló. En cambio, la falla potencial no es más aquella condición en la cual usted puede identificar que la falla funcional va a ser inminente. O sea, a partir de ese punto potencial, usted ya sabe que realmente se está dirigiendo con el tiempo hacia la falla funcional. Eso en este gráfico la podemos ver de esta manera. En la abscisa tienen ustedes tiempo. En la ordenada, la condición. Entonces, la condición cuando es nueva o se inicia recién los elementos, lo tenemos como la condición más alta, aquí. ¿Verdad? Y lógico que cuando el equipo está nuevo, no tiene usted por qué pensar o hacer mayores estudios en los primeros días o meses de repente, porque el deterioro todavía no se evidencia. Pero conforme el tiempo avanza, el deterioro comienza a pasar factura. Entonces hay un momento en el cual aparece lo que nosotros llamamos falla potencial y lo identificamos como el punto P, aquí. Cuando usted identifica ese punto P, como quien dice, ya es irreversible el proceso. Necesariamente ese punto P viaja hacia el punto F. No hay más, ¿verdad? Es igual también en el ser humano, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes y todo, ¿qué vamos a ir al médico? ¿Para qué? Todo está funcionando correctamente y estamos bien. Pero cuando comienza a aparecer una indicación de que su cuerpo o su sistema de usted comienza a tener problemas, entonces ya estamos yendo, como quien dice, a la vejez o al deterioro, ¿verdad? Entonces, lógicamente, quizás vale la pena pensar dentro de en el ser humano, ¿no? Si tenemos la esperanza de vida de 75 años, vamos a pensarlo así. ¿En qué momento el P se hace evidente? ¿A los cuántos años? ¿A los 15? ¿A los 20? ¿A los 25? ¿A los 30? ¿A los 35? ¿A los 40? ¿Cuándo? Entonces, cuando uno entra a esa fase, aparece la potencial, ¿no? Y dice, Señor, ya su sistema va en decadencia, ya no va a poderse mantener casi constante, ya no va a poder hacer lo mismo que usted antes hacía. Limitaciones. El equipo es lo mismo, solo que nosotros estamos orientados como si fueran los médicos, pero para el equipo en particular. Nos interesa conocer ese punto potencial y nos interesa conocer las fallas funcionales. Entonces, entre P y F
nos conocemos nosotros es como el intervalo PF. Allí es donde podemos hacer todos los tipos de controles, inspecciones, etcétera, ¿verdad? En el ser humano también ocurre lo mismo. En ese intervalo PF nos sometemos a revisiones médicas, ensayos, pruebas, etcétera, etcétera, de lo que es la salud, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Hoy en día, cuando uno ingresa a laborar a una organización, etcétera, lo primerito que le hacen a usted son las pruebas médicas. Claro, cuando uno empieza a trabajar, pues está joven, dependiendo cuándo ha egresado, pero vamos a suponer que sea un promedio de 25 años. Uno está, pero como quien dice, nuevecito todavía, ¿verdad? Y cuando hagan la prueba, hacen la prueba de corazón, de la vista, del oído, de la capacidad de respirar. Todos esos análisis, todas esas pruebas le hacen a ustedes. Y le dice, está ok. Claro, en algunos, no siempre algunos tienen otros problemas, ¿verdad? Y le detectan que tienen males. Y ahí viene a veces las restricciones dependiendo del trabajo que usted va a realizar. En nuestro caso, o en el mío, por ejemplo, que me he dedicado tanto a la parte de mantenimiento y a la parte de proyectos, teníamos que estar viajando y en condiciones bastante difíciles. Entonces, si no estabas bien de salud, ¿por qué vas a tener que ir a esos lugares? Más al contrario, la empresa puede generarse un problema debido a que no detectó esos males. Y conforme el tiempo va pasando, siempre nos hacen a nosotros esos tipos de ensayos, cada en forma anual, ¿no? Ahora lo hacen anual. Antes ni siquiera lo hacían, ¿eh? En mi época no lo hacíamos. Íbamos y todas las cosas como podamos, etcétera. Pero hoy en día no. Hoy en día te hacen las revisiones anuales. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y conforme vas yendo, que es lo mismo que me ocurrió, dice, ingeniero, ya su oído está al lado derecho, al lado izquierdo, ya perdió, ya tiene disminución. Su vista también ya tiene otra, tiene que usar lente, que no sé, una serie de detalles, ¿verdad? Claro, mientras el corazón, la capacidad pulmonar esté bien, todavía seguimos nosotros operativos. Pero ya estamos yendo del P al F. Ya no hay nada que nos detenga, ¿verdad? No hay nada que nos retrase. No hay nada. Nos vamos para el F, a la falla en ese punto que deba darse. ¿Preguntas? Entonces, dentro de PF, ese intervalo, como yo le decía, usted puede realizar inspecciones, puede hacer planes, programas, puede ejecutar pruebas, todo lo que usted necesita para ver cómo está el componente. Por lo tanto, identificar el punto P es muy importante, ¿verdad? Pero si usted está analizando un equipo como el de ayer que les mostré, ¿no? De esos CATs, de esos camiones de carga de 350 toneladas, la cantidad de componentes que tiene, la cantidad de elementos, sub, eh, subsistemas, en los sistemas van a tener varios sistemas ustedes y subsistemas dentro de ellos y componentes de ellos. ¿Se imaginan ustedes esa labor para poder ejecutar y controlar todo eso? Difícil, ¿verdad? Y si usted quiere hacer predicciones de los fallos, de igual manera, es nada fácil, pero las herramientas que van apareciendo nos van facilitando cada vez más y más y más. Y así como
viajamos del P hacia el F es, y digamos que se va a dar sí o sí, ¿correcto? En la parte de los equipos, que también es lo mismo, necesariamente vamos a tener esas consideraciones para poder saber, digamos, en qué momento debamos intervenir, ¿no? Entonces, a veces ocurre situaciones que de repente, señor, tenemos que hacerle una operación a la vesícula, vamos a sacar la vesícula, que es lo que a veces nos ocurre mayoritariamente. A nosotros que viajamos a diferentes lugares y comemos de todo como podamos, etcétera, y la vesícula es lo primerito que pasa factura. Te interviene, hay que sacar, no se puede intervenir. Intervenciones. Ahora sí puede seguir usted. Y así por el estilo, hay una serie de acciones sobre los equipos en este caso. ¿Preguntas, jóvenes? Esto que le estoy mostrando lo mismo de la parte anterior, pero lo que significa deterioro de las condiciones de la máquina y señales y riesgos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en este caso? Esa curva está allí, se va presentando. Entonces vamos a tener en la ordenada no solamente la condición de la máquina, sino también riesgos y costos. ¿Cómo se presentan los costos? El deterioro es la curva celeste y los riesgos la curva en azul punteada. De acuerdo al tiempo, los costos y los riesgos crecen, ¿verdad? Lo mismo que nos ocurre a nosotros, el ser humano. De acuerdo al tiempo, los riesgos y los costos crecen. Tenemos que hacernos pruebas, tenemos que hacernos lentes, tenemos que hacernos de repente de la parte auditiva, operaciones, curación, qué sé yo. Y los riesgos crecen de acuerdo al tiempo. Los deterioros también podemos ver que va desde una capacidad máxima y comienza a disminuir. Ya la máquina, como quien dice, no es igual. Entonces, al inicio, la máquina comienza a deteriorarse. Después que arranca de condiciones nuevas, comienza a deteriorarse, ¿verdad? Aparece una segunda, donde usted al inicio no percibe ningún síntoma, porque parece que está, como dice, muy sedita, que creo que a veces son términos que usamos, ¿verdad? Muy suave el funcionamiento. Entonces, ni los ruidos usted puede identificarlo a través de los sentidos, pero sí puede identificarlos con instrumentos de mucha precisión, ¿verdad? Entonces, cuando aparece esos ruidos a través de la identificación de equipos bastante precisos, entonces ya son los signos del deterioro. Ya aparecieron los deterioros. Claro que no se aprecia visualmente, auditivamente o manualmente, no lo aprecia usted. Conforme ese deterioro aumenta, ¿verdad? Ahí podemos usar ultrasonido, podemos usar la parte de lo que vendría a ser infrarrojo, qué sé yo. Todos estos elementos podemos utilizar, que lógicamente no nos permite con los sentidos identificar. Pero cuando se presentan los ruidos, entonces aparecen las vibraciones. Después de un tiempo, aparece que vibra, ¿verdad? Aparecen las vibraciones. Entonces, esos tipos de identificación de lo que vendrían a ser vibraciones, también lo tienen que hacer con equipos.
para ver cómo están esos signos. ¿Aumentó un poquito? ¿Aumentó? Sí. Pero con los sentidos humanos no podemos identificarlos. ¿Correcto? Entonces, todo esto, conforme avanza o disminuye la condición de la máquina, los costos comienzan a crecer, porque ya usted está utilizando equipos de ultrasonido, de medición de vibraciones, para poder saber cómo está el equipo. Y eso duran meses, meses, ¿verdad? En esas condiciones. Pero cuando el deterioro comienza a hacerse presente, ese deterioro de una semana a otra pueden cambiar. Entonces, ya no hacemos mediciones en meses, tenemos que hacer mediciones en semanas. En una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del equipo, comenzamos a mirar el deterioro. Se hacen más frecuentes las inspecciones. Y conforme sigue creciendo, las inspecciones de semanas pasan a días. Y el costo y riesgo sigue creciendo. De días pasan a horas y de horas pueden pasar a minutos, ¿verdad? Entonces aumenta el consumo de energía, las vibraciones, comienzan a calentarse los equipos, los ruidos, ya usted comienza a sentirlo a través del oído, es decir, a través del sentido del ser humano, puede apreciar que los cambios difieren. Y no solamente ruido, y cuando aparece el ruido, comienza a aparecer lo que nosotros llamamos el calentamiento. Entonces, del ruido aparecen las vibraciones, perdón, las vibraciones aparecen después del ruido, después del ruido aparece la temperatura, comienzan a calentarse. Y los costos comienzan a crecer, ¿verdad? Hasta que se produce la falla funcional, que puede ser una parada. Vamos a poner, y si se para, se quemó el motor, sale humo, ¿no? O la falla funcional dejó de cumplir con esos valores. ¿Ok? Entonces, la norma SUNE 13360 aclara que después del fallo el elemento presenta una avería, la cual puede resultar completa o parcial. Completa puede ser que se quemó, se paró. Parcial, sigue funcionando, pero no cumple las funciones. Por consiguiente, el fallo dice es un evento, a diferencia que la avería es un estado. Se atiendan bien a esta afirmación. El fallo es un evento fortuito, y la avería es un estado. ¿Preguntas? A ver, muchachos, preguntas. Esto es, por ejemplo, una aplicación real de una curva PF en Australia para lo que son los muelles de embarque, ¿no? Que se logró determinar. Ustedes saben que un muelle, así como quizás ustedes están oyendo las noticias, ¿no? Que en el norte, lógicamente, los chinos han construido lo que es un muelle, ¿verdad? Que es en Chancay. Entonces, ese centro, llamemos así, comercial, logístico y todas las cosas que se tiene que ver, tiene una serie de equipos y máquinas de todo tipo.
tanto para recoger, despachar, descargar, hacer mantenimiento, todos esos equipos necesariamente están caracterizados bajo esta forma, ¿verdad? Entonces, en Australia hicieron un estudio a un centro de este tipo y determinaron la curva PF. Entonces, ustedes pueden ver ahí los rangos en verde, ¿verdad? En un azul, no, medio plomo y azulado. Luego el amarillo, el naranja y el rojo. El verde dice el nivel A, es decir, el equipo está como nuevo. El porcentaje de intervenciones en costos cuando está nuevo es 0, ¿verdad? Entonces, todo lo que se permite trabajar en este elemento vendrían a ser a los servicios referidos al combustible, ¿no? Entonces, está llevándose y no hay ningún tipo de costo adicional en el mantenimiento, solamente son de lo que son los insumos. Pero cuando ellos determinaron que cuando aparece los costos, identifican el punto P como fallo potencial, es decir, la zona buena todavía, pero ya tiene que intervenirse y hacerse mantenimiento a los chip loader, a los stackers, a los procesadores de planta, a los accesos ferroviarios, etc. Ya demanda. El tercer sector, que es satisfactorio en C, que lógicamente también llegan a hacerse mantenimientos hasta reemplazos cuando es el orden del menos del 20%. Están los wargates, las estaciones de poder, los rieles de conducción, etc. El punto D establece menor del 30%. Hay otras máquinas más que lógicamente definen que se estará en el nivel D. Y la última, que es lo que no queremos, que lógicamente vendrían a estar dados dentro del reemplazo ya en la planta misma. En cambio, en la D, miren ustedes, pueden tener las líneas de tubería, ¿no? Los pipeline, que nosotros llamamos, los reclaimers, ¿verdad? Están dentro del sector D. Entonces, pueden muy bien identificarse el punto P. Cuando ellos identifican el punto P, ya saben cómo tienen que trabajar el mantenimiento y a quiénes tener que priorizar en este caso. Lo mismo, pero está en inglés aquí, pueden tener toda esta expresión en este caso. Entonces, el intervalo PF define dónde tiene usted que actuar. Es muy importante. Pero para llegar a eso, ¿verdad? El profesional relacionado a estos temas no es uno, sino tiene que ser varios. Es multidisciplinario para poder abordar estos temas. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, para poder identificar los fallos potenciales, nosotros vamos a hacer un análisis, ¿no? Que lógicamente es importante. Y los objetivos de un análisis funcionales son identificar todas las funciones del sistema, identificar las funciones requeridas en los distintos modos operativos del sistema, proporcionar una descomposición jerárquica de las funciones del sistema, describir cómo se realiza cada función
identificar las interrelaciones entre las funciones, identificar las interfaces con otros sistemas y con el entorno. Miren, para poder identificar los fallos potenciales. Ahora, la clasificación de las funciones. Usted puede trabajar la clasificación de los fallos funcionales o de las funciones. ¿Cómo identifica las funciones? Van a haber funciones esenciales y funciones auxiliares. Las esenciales son las que cumplen con el propósito de lo que usted busca como función del equipo, del conjunto o sistema. Los auxiliares es aquel que respalda las funciones esenciales. En algunas veces, los fallos auxiliares representan más que un fallo esencial. En otros casos tenemos las funciones de protección, que nos permite definir la seguridad, las funciones ambientales, las funciones de higiene, es de salud, ¿verdad? Las funciones de información, de interconexión, funciones superfluas. Y por lo tanto podemos distinguir los fallos como fallos evidentes y fallos ocultos. Mire todo lo que se presentan en los fallos, ¿verdad? Entonces, para los fallos evidentes y ocultos vamos a tener las funciones online y las funciones offline. Las funciones online son las que se presentan en forma continua en el proceso. Y tienen conocimiento, uno tiene el conocimiento del estado, en este caso. Entonces a eso llamamos fallo evidente. Es claro de ver. Pero las funciones offline, que son los ocultos, que no se ven, a veces están determinados, dice, de acuerdo a diferentes funciones. De repente la función es apagar el sistema. No siempre vemos que eso está apagado, si no está encendido, ¿verdad? Entonces, estos temas hacen como si fuese una falla oculta. Los diagramas de bloques, por ejemplo, acá les he hecho de un motor diésel, está compuesto de todos estos elementos. Miren ustedes. Queremos que arranque el motor eléctrico. Perdón, el motor diésel, ¿verdad? Queremos que el motor diésel arranque. Es para un motor diésel. Para que un motor diésel funcione, necesitamos que el sistema de lubricación esté ok. Necesitamos que el panel de control esté bien. Necesitamos que el tanque diésel esté bien. Los sistemas de aire en el tanque, correctos. Las baterías, las cargas de las baterías y los sistemas de escapes, todo esto deben de funcionar bien. ¿Cómo interrelacionamos cada una de ellas? Entonces se analizan los límites de lo que vendrían a ser estos elementos. A ese límite llamamos límites del sistema. Para que funcione el motor diésel, ¿verdad? Primero tenemos que ver la carga de baterías. Asegurar la carga de baterías. Ingresa la carga de baterías externamente. Y esa nos permitirá el arranque de las baterías. El arranque de las baterías nos permitirá el arranque eléctrico, ¿verdad? Y para el arranque eléctrico necesitamos, lógicamente, inputs, en este caso. También necesitamos, antes de que haga todo el arranque eléctrico, perdón, el motor diésel, necesitamos que el panel de control esté correcto. Todas las señales de fuera, correcto. Tanque diésel, correcto. Sistema de aire de tanques, correcto. Para que arranque la parte eléctrica y el motor diésel, debemos cumplir que los paneles, tanque, todas ellas funcionen. Cuando arranca el motor eléctrico, ¿verdad? También necesitamos, antes que arranque el motor eléctrico, el sistema de lubricación. Acá me equivoqué la secuencia. También para que arranque el motor eléctrico, tenemos que tener el sistema de lubricación correcto.
del motor, cuando arranca el motor eléctrico, entonces hay que mirar el sistema de escape. Y el sistema de escape sale fuera. Así miramos el sistema, el límite del sistema, como lo que fueran fallos potenciales en este caso. Cada uno puede usted analizar modos, causas, consecuencias, mecanismos de fallos. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a hacer luego lo que son los fallos según la norma SAFNOR. Yo les voy a dar esta última hora porque me han convocado para ser parte de jurado de una tesis. Debo estar entrando a las 11. Y ya les he subido las dos informaciones, ¿no? De las clases. Tienen ustedes las normas 14.224. Tienen el syllabus también, por favor. Yo entre hoy día y mañana debo estar confeccionando ya lo que vendría a ser una monografía sobre el cual ustedes van a desarrollar. Es muy probable que vamos a coger la taxonomía de las normas 14.224 y aplicarlas a un caso particular y cojamos nosotros situaciones ya sea de nuestro laboratorio o de nuestra organización en este caso, pero especialmente con máquinas que es de interés para nosotros. Entonces voy a hacer en forma grupal, voy a revisar cuántos existen, voy a hacer el índice y con el índice ustedes van a desarrollar su monografía. Esa monografía le voy a dar un tiempo. Por lo tanto, la primera práctica, probablemente ya no, nos tendremos que poner de acuerdo la siguiente semana. ¿Qué día de la semana nos ponemos de acuerdo? Debo yo terminar este capítulo, esta unidad 3. El día lunes estaría terminando la 4, ¿verdad? Las 5 y las 6 también podría terminar en esa semana. Entonces ya nos queda para tomar la primera práctica calificada. La primera práctica calificada es presencial. Entonces, definiremos dentro de acuerdo a los horarios. Coordinaré primero con ustedes para poder cuál es el horario que mejor se adaptan ustedes para rendir la prueba y desarrollaremos. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ok, muy bien, Terry. Por favor, tienen bastante información para procesar en este caso, ¿verdad? Así que comiencen a revisar las normas, comiencen a revisar, en este caso, la ayuda de las diapositivas que les estoy proporcionando, que son resúmenes, ¿verdad? De lo que he estado comentando, hablando, pero que les servirá a ustedes de un buen punto de vista para poder comprender los conceptos de mantenimiento. Así que entonces, por favor, mañana nos ponemos de acuerdo sobre las fechas y yo voy a lanzar también el índice de la monografía. ¿Ok? Ok, ingeniero. Muy bien, ahí nos quedamos, jóvenes. Muchas gracias. Muy amable de su parte. Gracias. Nos estamos viendo mañana. Ya me están llamando. Muy bien, buenos días. Pásenla bonito, jóvenes. Y lógicamente la recomendación de siempre, estudien. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Muy bien, ingeniero.